Al acercarnos a las Escrituras, a veces necesitamos ir más despacio. Aquí está Nancy DeMoss Wolgemuth. Nunca podrás conocer el corazón de Dios si no conoces la palabra de Dios. Y no conocerás la palabra de Dios si la hojeas apresuradamente y no aprendes a leerla cuidadosamente. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de El lugar apacible, en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 24 de mayo de 2024. En esta era de la tecnología y las redes sociales al alcance de tu mano, probablemente absorbes grandes cantidades de información con mucha rapidez. Por ello, hay momentos en los que necesitas detenerte para saborear lo que estás leyendo. Aquí está Nancy para explicarte. Soy la mayor de 7 hermanos. Y mientras crecíamos, mi papá quería que aprendiéramos ciertas habilidades y nos animaba a que las convirtiéramos en parte de nuestra vida. Una de ellas era la lectura rápida. Él creía que poder leer con rapidez era una bendición en la vida. Y estoy muy agradecida por esa habilidad y por el entrenamiento que nos dieron. Pero mientras nos animaba a aprender a leer rápido, mi papá nos recordó que había 2 cosas que nunca debíamos leer rápido. Una eran las cartas de amor y la otra, las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Y si alguna vez has recibido cartas de amor, sabes que, especialmente en aquellos días cuando no teníamos correo electrónico y no podíamos hablar por teléfono tan fácilmente como hoy, y algunas de ustedes pueden recordar haber hecho su cortejo a través de cartas escritas a mano enviadas por correspondencia, pero sabes que cuando recibías esa carta, de ninguna manera ibas a abrirla para hojearla apresuradamente y luego tirarla a un lado. En lugar de eso, estudiabas detenidamente su contenido, palabra por palabra. Lo leías y lo releías y buscabas todos los detalles significativos que pudieras extraer de esa carta. Probablemente leías en ella cosas que no tenían la intención de ser tan profundas, pero querías saber qué quiere decir. ¿Qué está pensando? ¿Qué está diciendo? La leías pensativa y detenidamente. Bueno, la Biblia es una carta de amor. Es la carta de amor de Dios para nosotros. Nos revela el corazón de Dios. Cuanto más cuidadosa, frecuente y reflexivamente la leamos, más comprenderemos su increíble e inconmensurable amor hacia nosotras. Nunca podrás conocer el corazón de Dios si no conoces la palabra de Dios. Y no conocerás la palabra de Dios si la hojeas apresuradamente y no aprendes a leerla cuidadosamente. Y en la última sesión hablamos acerca de leer la palabra de Dios en oración. Ahora vamos a hablar acerca de leer la palabra de Dios reflexivamente. Y quiero dedicar esta sesión y una o 2 más a cómo podemos leer la palabra de Dios de manera reflexiva. Permíteme decir que si la leemos apresurada y despreocupadamente, nunca encontraremos las riquezas que hay en ella. Nunca sondearemos las profundidades que hay en las Escrituras. El Salmo 19, en el versículo 10, nos dice que las palabras de Dios son deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Uno no camina por la calle y casualmente tropieza con algo tan valioso como el oro. Es algo escaso. Está enterrado en las profundidades de la tierra y necesitas tiempo y esfuerzo para extraerlo, para buscarlo, para extraerlo de la roca en la que está incrustado. La palabra de Dios es oro. Y sí, hay algunos aspectos maravillosos de ella que están justo en la superficie para que los recojamos. Pero hay otros aspectos de ella que tienes que profundizar para extraerlos. Hay que leerla detenida y cuidadosamente. Así que cuando leas la palabra de Dios, detente a meditar en el significado de lo que lees. Detente a pensar en lo que dice. Absorbe la palabra de Dios en tu sistema, meditando, reflexionando, repasándola una y otra vez en tu mente, considerándola como harías con esa carta de amor, desde todos los ángulos posibles,
hasta que esa palabra se convierta en parte de ti. Y eso es lo que Santiago quiere decir cuando habla de arraigar la palabra en nuestro sistema. Y la forma en que lo hacemos es a través de la meditación. Una y otra vez las Escrituras hablan acerca de la meditación. La palabra meditar o meditación se usa unas 25 veces en el Antiguo Testamento hebreo y es una palabra en hebreo que en realidad está relacionada a murmullo, a susurro. Piensas en alguien que en voz baja hace un murmullo, gemir, gruñir, balbucear, susurrar. En realidad es un verbo que quiere decir hablar en voz baja. Tal vez los demás no pueden oír lo que estás diciendo, pero estás susurrando, diciendo un murmullo acerca de algo. El diccionario expositivo en inglés Vine del Antiguo Testamento dice que es un término onomatopéyico, es decir, una palabra que suena como lo que significa murmur, refleja o dice los suspiros, susurros, los sonidos bajos que uno puede hacer mientras está meditando. Estás pensando en algo y le das vuelta, reflexionas sobre ello e incluso puede que hagas un murmullo para tus adentros. Bueno, y hemos estado viendo el Salmo 119 y de nuevo permíteme animarte a que abras tu Biblia allí mientras vemos algunos versículos acerca de meditar en la palabra de Dios, de susurrarnos, tener ese murmullo de la palabra de Dios con nosotras mismas, hablarla con nosotras mismas una y otra vez. El versículo 15 del Salmo 119 dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Es una meditación concentrada en algo. Voy a pensar en esto, voy a leerlo. No voy a leerlo como leo los carteles de la calle, que ya pasó, se fue, o no sé lo que decía porque lo leí tan rápido. Y esa es una de las maneras en la que muchas de nosotras leemos la palabra de Dios. Como si estuviéramos manejando a 100 kilómetros por hora por la carretera y los carteles nos pasaran de largo. No sabemos ni lo que dicen ni lo que significan. No podríamos recordar el número de teléfono al cual debiéramos llamar o la dirección de internet a la que pudiéramos contactar o incluso qué producto estaba anunciando porque simplemente pasamos de largo. Bueno, fíjate lo que dice la Escritura en la segunda parte del versículo 15. Consideraré tus caminos. Voy a meditar. Me detendré y miraré ese cartel. Voy a detenerme a mirar esa señal y voy a detenerme y examinar lo que dice la palabra, lo que significa. Voy a considerarla. Y a lo largo del Salmo 119 vemos al salmista diciendo que él medita en la palabra de Dios cuando está en medio de muchas circunstancias diferentes de la vida. No solo cuando está sentado en su silla, en su tiempo devocional a las 6 de la mañana o a las 8 de la noche, o cuando sea que pases tu tiempo a solas con el Señor en la palabra. Y por supuesto, tú necesitas ese tiempo todos los días. Pero él dice, a lo largo del día, en las diferentes circunstancias de la vida, meditaré en tus preceptos. Y mira conmigo el versículo 23. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. Cuando estás en problemas o la gente te persigue, él dice que ese es el momento para meditar en la palabra de Dios. Versículo 78. Sean avergonzados los soberbios, los que agravian con mentira, pero yo en tus preceptos meditaré. Incluso cuando me agravien los que no aman tu ley. Versículo 27. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Cuando estés en medio de la creación de Dios o viendo las obras de Dios, medita en sus obras. Versículo 48. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Y en el versículo 54 habla de una manera de meditar que es cantando la Escritura al Señor. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación.
Mientras transite por este camino de peregrinaje, dice el salmista, yo canto tus palabras, te las canto a ti, hago cánticos de tus leyes y te los canto a ti. El versículo 172 también dice algo parecido, que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Ahora, cantar es algo que no me dejan hacer en Aviva Nuestros Corazones, aunque realmente me encantaría. Me encanta cantarle al Señor. Pero tengo una voz para cantar que nadie más querría escuchar, excepto el Señor. Pero a veces tomo canciones conocidas e himnos. Casi siempre tengo conmigo un himnario, un libro de coritos para poder cantarle al Señor. A veces también, mientras leo las Escrituras, invento mi propia melodía. No es nada que pueda publicarse, pero simplemente cantar, tararear, hacer música con la palabra del Señor y cantársela a Él como una forma de meditar en las Escrituras. Y esa es una buena razón, por cierto, para que tus hijos aprendan canciones de las Escrituras. Así pueden aprender a meditar en la palabra de Dios. El salmista dice, en todo tiempo, día y noche, meditaré en tu palabra. El versículo 62 dice, a medianoche me levantaré para dar gracias a ti por tus justas ordenanzas. Ahora, ¿significa eso que si eres una mujer piadosa, te levantarás todas las noches a medianoche para alabar al Señor? No creo que eso es lo que esté diciendo. Creo que se refiere a que cuando me levante a medianoche, si estoy despierta, lo que haré será alabar al Señor. Meditaré en sus justas leyes. Versículo 97. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Piensa en la palabra, medita en ella, mora en ella, para que luego de tu tiempo devocional, tu tiempo de quietud, en la mañana o a la hora que sea, puedas recordar a través de todo el día lo que leíste porque meditaste en lo que leíste. Hace un tiempo escuché una maravillosa lección de escuela dominical en mi iglesia. Y el versículo que se enseñó fue una lección para mí. Era 2 de Pedro, el capítulo 1, en el versículo 2, donde dice, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y el maestro, el profesor, hizo un gran trabajo explicando lo que significaban esas palabras, ese pasaje. La gracia de Dios y la paz de Dios para nosotros se multiplican y están disponibles en cada circunstancia de la vida, si tan solo llegamos a conocer a Dios. Así es como obtenemos más gracia y más paz. Y permíteme decir rápidamente que estuve meditando en ese versículo de 2 de Pedro por días desde esa clase de escuela dominical, tratando de hacerlo parte de mi ser y dándome cuenta de que cuando necesito más gracia y más paz, lo que necesito hacer es conocer más a Dios. Necesito conocer más su palabra, necesito conocer mejor a Cristo. Así es como obtengo gracia y paz. Medito en esa palabra de Dios a lo largo del día. Bueno, y el versículo 147 del Salmo 119 dice, me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Y no sé si ese fue uno de esos días en que el salmista simplemente se levantó temprano y pensó en lo que tenía en su día y lo que tenía que enfrentar ese día. Y ya antes de levantarse de la cama, estaba diciendo, Señor, ayúdame. Señor, te necesito, no puedo superar este día. Mi esperanza está en tu palabra. Puedo imaginar que tal vez se levantó de la cama, se puso de rodillas, sacó el libro de la ley del Señor y dijo, Señor, dame lo que necesito para enfrentar este día. Espero en tu palabra. Versículo 148. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Hace un tiempo conversaba con una amiga que ha tenido algunos problemas para dormir por la noche y hablábamos de cómo podemos usar ese tiempo para simplemente acostarnos en la cama, quizás, y pensar en el Señor, pensar en su palabra, tomar una frase de las Escrituras y meditar en ella. Medita en ella. Bueno, la palabra de Dios promete que aquellos que meditan en ella, que meditan en la palabra de Dios, florecen y dan buen fruto. ¿Quieres florecer en tu caminar con el Señor?
¿Quieres crecer como cristiana? ¿Quieres ser fructífera en el ambiente de trabajo en el que Dios te ha puesto? ¿Quieres representar bien a Cristo en tu vocación? ¿Quieres florecer como esposa, amando a tu marido? ¿Quieres ser fructífera como madre, criando hijos que amen al Señor? ¿Quieres ser fructífera como abuela? En cada temporada de la vida, ¿quieres florecer en el llamado de Dios? La única cosa en la palabra de Dios que promete éxito es si meditamos en la palabra del Señor. Salmo 1. En la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. No importa cuán anciana esta persona se ponga, no importa cuán estresada esté, no importa cuán dura sea su vida y tampoco importan cuáles sean sus circunstancias. Esta persona que medita en la ley del Señor de día y de noche, sus hojas nunca se marchitarán, nunca se volverá estéril espiritualmente, sino que siempre estará dando fruto y en todo lo que hace prosperará. Y si tienes tu Biblia abierta en el Salmo 119, déjame pedirte que mires el versículo 16. El salmista dice: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Y luego el versículo 93, jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Y varias veces a lo largo del Salmo 119, escuchamos al salmista decir: no me olvidaré de tu palabra. ¿Y qué significa cuando dice me acordaré de tu palabra? Para recordar la palabra de Dios, necesitamos pasar tiempo memorizando las Escrituras. Ahora, Dios puede no pedirte que memorices todo el Nuevo Testamento, y ni siquiera hay nada en memorizar toda la Biblia que te haga más espiritual que alguien que no lo hace. Pero si quieres tener la palabra de Dios realmente arraigada en ti, en todo tu sistema, una de las cosas que te ayudará a hacerlo es memorizar porciones de las Escrituras. En años pasados, más que en años recientes, y he tenido más dificultad con esto porque en primer lugar he envejecido y en segundo lugar porque he usado diferentes traducciones. Pero por muchos años he pasado mucho tiempo memorizando las Escrituras. Y he encontrado tal beneficio y bendición de esos años de entrar las Escrituras en mi mente y en mi corazón por medio de la memorización de las Escrituras. Y he descubierto que es una de las mejores ayudas y herramientas, no solo para meditar en las Escrituras, sino para que realmente formen parte de mi ser. Ahora, puede que estés pensando, pero es que no sé memorizar. En realidad, hoy en día puedo comprender un poco mejor a las personas que dicen eso, mejor que hace 10 años. Lo que me lleva a decir, por cierto, lo importante que es que los niños y los jóvenes memoricen las Escrituras mientras puedan, mientras no sea tan difícil, porque con los años se hace más difícil. A menudo les he dicho a las madres que si yo estuviera criando niños hoy, una cosa que haría absolutamente es que esos niños estuvieran memorizando capítulos y libros de la palabra de Dios. Esos niños pueden memorizar, ellos pueden guardar la palabra de Dios en su corazón. Me aseguraría de que esos niños memorizaran el libro de Proverbios, muchos de los Salmos y gran parte del Nuevo Testamento, solo para que lo tuvieran en sus mentes, porque he visto en mi propia vida el valor de mucha de esa memorización hecha cuando era una niña o una joven. Pero aquellas de nosotras que ya no somos jovencitas, mujeres jóvenes, podemos llegar a pensar, es que no puedo memorizar. Leía un autor, a Don Whitney, que decía que el problema no es tanto nuestra incapacidad para memorizar, sino nuestra motivación. Y él decía, ¿qué pasaría si te ofrecieran $1,000 por cada versículo que pudieras memorizar en los próximos 7 días? ¿Crees que mejoraría tu actitud hacia la memorización de las Escrituras y tu capacidad para memorizar? Cualquier recompensa económica sería mínima en comparación con el valor acumulado del tesoro de la palabra de Dios depositado en tu mente.
Así que es un asunto de motivación. El hecho es que todos memorizamos todo el tiempo. Memorizamos los nombres de las personas. Algunos lo hacen mejor que otros, pero lo hacemos. Memorizamos anuncios de televisión, números de tarjeta de crédito, números de teléfono. Memorizamos las cosas que nos parecen importantes o que nos motivan a memorizar o que utilizamos todo el tiempo, que usamos repetidamente. Las cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana. La memorización de las escrituras no es diferente. Requiere motivación, una razón para querer hacerlo y un repaso sistemático y regular. Ahora, si nunca has memorizado las escrituras o no lo has hecho recientemente, déjame animarte a comenzar con porciones pequeñas. Tal vez solo 1 o 2 versículos a la semana. Anótalos en una tarjeta. Selecciona versículos que se relacionen con preocupaciones o necesidades específicas en tu vida, cualquiera que sea la temporada en la que te encuentres. Y pídele a Dios que te dirija a las escrituras que te ayudarán a santificarte en esta temporada o en esa necesidad que tienes. Y si estás luchando, por ejemplo, con hablar demasiado o con un espíritu crítico, busca algunos versículos en Proverbios que tengan que ver con la lengua y anótalos en una tarjeta y llévalos contigo. En diferentes momentos y en diferentes lugares, repásalos una y otra vez en tu mente a lo largo del día. Repasa las escrituras que estás memorizando antes de irte a dormir por la noche, porque eso ayuda mucho a reforzar la escritura en tu memoria. Porque lo que sea que esté en tu mente cuando te vayas a la cama en la noche es lo que va a estar trabajando en tu subconsciente durante la noche. He descubierto que esa es una herramienta útil para memorizar las escrituras. También te sugiero, memoriza con un compañero o una compañera. Pídele a una compañera de oración o a una compañera de caminata o a una amiga o a tu pareja o a tus hijos que memoricen algunas escrituras contigo para que puedan animarse mutuamente y citarse las escrituras el uno al otro. Y al memorizar las escrituras, experimentarás muchos beneficios en tu vida y descubrirás que la escritura limpia y renueva tu mente. Te mantendrá alejada del pecado. Proveerá la perspicacia y la dirección que necesitas cuando estás en medio de situaciones de la vida real y no tienes la Biblia a mano. Lo que tienes guardado en tu corazón es lo que te dará dirección. Fortalecerá tu espíritu y te ayudará a combatir los ataques del enemigo en tu mente y en tus emociones. Y todas nosotras como mujeres sabemos lo que eso significa. Sabemos lo que significa en esos días del mes y temporadas de la vida tener nuestras emociones y nuestra mente fuera de control. Tu esposo y tus hijos no pueden entender lo que está pasando y tú no estás segura de poder entender lo que está pasando. Pero si tienes la escritura guardada en tu corazón, encontrarás que la escritura guardará tu mente y protegerá tus emociones cuando quieran salirse de control. La memorización de las escrituras te ayudará a incrementar tus deseos espirituales, te dará más hambre de Dios. Disminuirá tus deseos carnales mientras memorizas las escrituras. Te protegerá de patrones de pensamiento erróneos, equivocados, y te ayudará a fijar tu mente y tus afectos en las cosas de arriba. Recuerdo que de niña recibí una carta de una mujer anciana que era amiga de nuestra familia. Nunca lo he olvidado. Me retó a que empezara a memorizar un versículo de las Escrituras cada semana. Dijo que la palabra de Dios es como las perlas y mencionó en la carta que al final de un año, si lo hacía, tendría 52 perlas, es decir, versículos de las Escrituras en mi corazón. No puedo decir que he hecho eso en todos estos años, memorizar un versículo a la semana, pero ha sido un gran recordatorio y algo que se ha quedado grabado en mi mente fue ese reto de aquella anciana acerca de memorizar la palabra de Dios. Cuando he leído las vidas, las biografías de grandes hombres y mujeres de Dios, he visto el valor que la memorización de las Escrituras ha tenido en sus vidas. Hace un tiempo leí un libro llamado La esposa del pastor, que es una autobiografía de Sabina Wurmbrand.
cuyo esposo fue encarcelado en prisiones rumanas durante 14 años bajo el régimen comunista de ese país. Y durante un tiempo, ella misma, como esposa de pastor, fue encarcelada. Y ella dice en su libro: después del trabajo, las mujeres se acercaban a los presos cristianos y nos pedían, incluso nos suplicaban, que dijéramos algo de lo que recordábamos de la Biblia. Porque esas palabras daban esperanza, consuelo y vida. No teníamos Biblias. Teníamos más hambre de ella que de pan. Cuando no la tienes, realmente tienes hambre de ella. ¿Cómo me hubiera gustado aprender más de memoria? Pero repetíamos a diario los pasajes que nos sabíamos y también por la noche, cuando hacíamos vigilias de oración. Otros cristianos como yo habían memorizado deliberadamente largos pasajes, sabiendo que pronto les llegaría el turno. Así que llevábamos esas riquezas a la cárcel. ¿Y no fue eso algo maravilloso? ¿Cuáles eran las riquezas? Era el tesoro de la palabra de Dios guardado en nuestros corazones. Y esta mujer dijo: mientras otros discutían y peleaban, nosotros nos tumbábamos en nuestros colchones y utilizábamos la Biblia para orar y meditar, y nos repetíamos sus versículos durante largas noches. Aprendíamos los versículos que traían los recién llegados y les enseñábamos los que nosotros no sabíamos. Así que una Biblia oral, no escrita, circulaba a través de todas las prisiones rumanas. Y al leer ese relato pensé en el Salmo 119, en el versículo 61. Los lazos de los impíos me han rodeado, pero no me olvido de tu ley. Puede que nunca te encuentres encarcelada en una prisión literal por tu fe, pero puede que vivas en una prisión, en un matrimonio, en una situación familiar o en un ambiente de trabajo o en una situación en tu iglesia o en tu vecindario, y se sienta como una prisión para ti. Los lazos de los impíos me han rodeado. ¿Cuál es mi esperanza? No me olvido de tu ley. Nancy DeMoss Wolgemuth ha estado explicando cómo conocer las Escrituras nos da esperanza. En Aviva Nuestros Corazones buscamos ayudarte a entrar en la palabra de Dios y que la palabra de Dios entre en ti. Por ello, queremos decirte que tenemos un recurso disponible para ti que te ayudará a estudiar la Biblia de manera intencional. Si buscas motivación, ánimo o consejos prácticos para aprender y amar la palabra de Dios, creemos que este es un buen lugar para empezar. Nuestro reto Mujer Verdadera 365 cronológico es un recurso que puede ayudarte a desarrollar el hábito de entrar cada día en la palabra y que la palabra entre en ti. Visita nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com para buscar más información o escríbenos por nuestras redes sociales solicitando el enlace del reto. Ahora bien, ¿habías pensado en que la lectura de la Biblia puede ser comparado con preparar una comida? Quiero que te imagines que abres el refrigerador de tu casa, cierras los ojos, extiendes la mano y tomas cualquier cosa que alcance tu mano. Sacarías 3 o 4 cosas y esa sería tu comida. Puedes tomar un frasco de mayonesa, un frasco de pepinillos y un melocotón, o lo que tengas en el refrigerador en ese momento. Y me dirías, es una manera horrible de armar un menú. Bueno, estoy de acuerdo, pero es una imagen de la forma en que muchas personas se acercan a la palabra de Dios. Toman ciegamente cualquier pasaje al que llegan primero. Abren la Biblia, escogen un pasaje aquí, otro allá, sin una secuencia particular y sin un orden particular. Y así es como leen las Escrituras. Sabemos que nuestros cuerpos requieren físicamente comidas y dietas nutricionalmente balanceadas para mantenernos saludables. Pero si solamente ingieres cierto tipo de comida y no tienes una dieta balanceada, tu cuerpo lo va a sentir tarde o temprano. Del mismo modo, nuestros espíritus necesitan el equilibrio que proviene de la lectura de toda la palabra de Dios, de todo el consejo de Dios, sin limitarnos a aquellos pasajes que nos parecen especialmente apetitosos o a cualquier pasaje que leemos a ciegas mientras recorremos las Escrituras. Creo que el crecimiento espiritual de muchos creyentes se detiene debido a su dieta espiritual. Sigue escuchando más sobre esto.
Nancy nos hablará más de este tema la próxima semana. ¡Te esperamos! Ayudándote a descubrir y abrazar las verdades de la palabra de Dios, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.